Hablemos de finanzas con Report My Taxes. ¿Quién es ministro a efectos de declaración de impuestos federales? Hola, hola a todos los que nos escuchan en este nuevo programa de Hablemos de Finanzas. Gracias por estar por aquí conectados. Enviamos un cordial saludo a nuestro querido pastor Armando Vera, quien nos cede también un espacio en Radio Poder de Dios. Por acá vamos a estar tocando un tema y nos encontramos con el gerente Andrés para eso, un tema que puede generar ciertas dudas, pero que vamos a estar desarrollando a lo largo de este tiempo. Entonces, gerente Andrés, me gustaría primero pueda dar una bienvenida y entramos de lleno a esto. Un saludo, gerente Carol. Gracias por participar de este programa de Hablemos de Finanzas con Report My Taxes. Y gracias al pastor Armando Vera, quien cede un espacio de Radio Poder de Dios para sintonizar Hablemos de Finanzas con Report My Taxes. Un saludo especial a todos los oyentes. Entonces, gerente Andrés, bueno, ya, como decía, entramos de lleno. Materia. Y me gustaría iniciar con esta pregunta, y es, si un pastor nos está escuchando por ahí, que esperemos que sí, Que sea la mayoría. pastor puede estar preguntando, ¿cómo yo sé, cómo yo puedo saber si el IRS a mí me está considerando o no como un ministro para tema de impuesto, para tema de declaración? ¿Soy yo un ministro ante el Estado federal? ¿Cómo lo sé? Correcto, y es una pregunta que se realizan muchos ministros. Y bueno, quizás hoy vamos a desarrollarlo en el transcurso del programa y es, soy un ministro ordenado para fines tributarios ante el IRS, que creo que es la pregunta. Y el IRS ha designado unos puntos y si usted lo cumple, usted se encuentra dentro de la categoría de ministros ordenados, ya que ser un ministro ordenado con fines tributarios trae unos beneficios legales y fiscales para los pastores que sean ministros ordenados, porque no todo el que predica es considerado un ministro ordenado. Ojo acá entonces, hay varios puntos, así que le invitamos a, si nos está escuchando en un lugar en el que pueda tomar nota, hágalo. Y si no, si de pronto se le perdió, se le escapó uno de los puntos, por favor, no duden en llamarnos de igual manera a los números acá de Report My Taxes, que con todo gusto le podemos brindar la información y detallarlo, desglosarlo con más calma, más lento, y ahí lo podemos conversar. 832-479-7475 es el número al que pueden llamar. Correcto, y ahí un especialista le realizará unas preguntas donde por lo general es un tema de conciencia, es un tema personal. No podemos salir decir que sí, sino que interiorizarlo y poder documentarlo. Y un principal punto es si soy un ministro ordenado, comisionado o licenciado. Es decir, que tenga una formación teológica y haya un colegio o un instituto que me certifique o que me avale estos estudios. Por lo general, que tengan reconocimiento en el estado y obviamente a nivel federal para poder entregar esta certificación. Por lo general, en esta pregunta todos responden que sí. Y allí vienen otras consideraciones a tener en cuenta y es el ejercicio de funciones ministeriales. La principal es que esté capacitado, facultado para impartir la palabra. O sea, que frecuentemente esté enseñando, esté en el púlpito y esté allí ministrando la palabra es fundamental para que sea considerado un ministro ordenado. Otro punto importante es poder administrar sacramentos, ya sea el tema de bautismos, bodas, funerales, y que esté obviamente capacitado y comisionado para ejercer estas labores con todo el rigor que requiere, ¿sí? Hay otro punto y es promover el cuidado pastoral o consejería espiritual. En este punto es importante ya la pertinencia de que el pastor o el ministro pueda desarrollar su labor pastoral, más bien aquí, de poder hacer esas consejerías, de pastorear a sus ovejas. Y esta lleva al otro punto y es poder supervisar otros líderes religiosos, como esa función sacerdotal de poder estar allí en la iglesia
Hay otros puntos también de que aparezca dentro de la junta directiva de una organización y que sea considerado un líder religioso. Esto quiere decir que si solamente soy un predicador y no tengo funciones pastorales, no soy considerado un ministro ordenado para fines tributarios. Entonces, debo cumplir con cada una de estas funciones y además que sea reconocido como un líder. Es decir, que si llegan a preguntar o realizan una encuesta, puedan la comunidad señalarme como un pastor, como un ministro, porque me ve realizando el ejercicio todos los días, toda la semana, y soy reconocido ante la sociedad como un pastor. También, obviamente, debo cumplir con mis funciones de pastor o de ministro y tener una subvención en cuanto a la iglesia. Es decir, que me realicen unos pagos. Y en estos puntos es importante, bueno, más adelante que lo vamos a profundizar, de realizar los pagos con W2, con 1099, pero aquí ya se desprenden unos beneficios. Entonces, si usted está en este punto de que cumple con todos los requisitos, número uno, está comisionado. Tiene su ordenación, tiene sus estudios, y ahí está en el número uno. Dos, administra sacramento, imparte la palabra, está capacitado para dar los bautismos, las bodas, atender en los funerales, y en ciertos estados piden que esto esté reconocido legalmente. Entonces ahí llevamos los 3 puntos: que frecuentemente está impartiendo la palabra, que aparezca dentro de la junta directiva de una iglesia, que tenga funciones sacerdotales o ministeriales, que obviamente eso deriva en que tiene que pastorear en el sentido de consejería, el cuidado y poder guiar a otros. Ya cuando estamos en estos puntos, el IRS desprende unos beneficios tributarios. Claro, y antes de pasar a eso, mire que usted mencionó algo clave, y es que con este temita de lo que decía de las oficiar bodas, matrimonios y todo esto, sobre todo los matrimonios, va a depender mucho también de los estados. Por como lo mencionaba, hay algunos en los que le van a pedir algo más, alguna aplicación que haga, que realice y que certifique el estado, aparte de tener su ordenación como tal. Correcto. Entonces, pues ya todo va a depender de en qué estado se encuentre ubicado. Hay ciertas implicaciones fiscales entonces para el ministro. Lo primero que decíamos era que tenga su ordenación, tenga su orden, su comisión, su licencia religiosa, pues. O sea, que esté documentado. Prácticamente que tenga un documento en donde ahí explícitamente se le reconozca como un ministro, tal cual. ¿Cuáles serían esas otras implicaciones entonces en el ámbito ya fiscal, para indagarlo un poquito en el tema de cuando recibe ingresos entonces de parte de la iglesia, si es que la iglesia lo determina así, la iglesia tiene la capacidad y todo esto, recibe ingresos, cómo los debería de estar percibiendo el pastor, cómo lo deberían luego de declarar, ¿cierto? Ya cuando esté presentando su formulario 1040, ¿cuáles serían esas implicaciones fiscales ahí extras? Es correcto. Bueno, o dándole continuidad a la pregunta, y es que esto solamente aplica para el pastor, para el ministro ordenado. Ministro. Los demás empleados que pueda tener la iglesia, el ministerio, el concilio, son tratados como empleados comunes. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo hay ujieres, hay alabanza, secretarios, tesoreros, que inclusive pueden hacer trabajos ministeriales, pero como no cumplen con los requisitos para ser un ministro ordenado, deben ser considerados empleados comunes, ya que el ministro ordenado o el pastor que cumpla con estas características o que cumpla con estas condiciones va a tener unos beneficios fiscales y tributarios especiales. Podemos iniciar con el subsidio de vivienda, que es el beneficio tributario donde se cometen muchos errores a la asignación por obviamente el desconocimiento o que no se aplica correctamente al 100% como Y algo estipula particular para el los IRS. ministros también. Correcto, y es algo especial para ello porque el subsidio de vivienda como tal nace como la naturaleza de la labor ministerial.
Y entendemos que este beneficio lo otorga el IRS porque muchas de las reuniones que inician en la iglesia o la parroquia terminan luego en la casa pastoral, en su propia casa. Y también el pastor no se niega si llega un miembro de la iglesia tocándole la puerta. Él lo recibe y ahí en su despacho puede ejercer esas labores ministeriales que están condensadas o se hablaron anteriormente. Por eso el beneficio tributario más importante y que muchas veces no se le presta atención es el subsidio de vivienda, ya que aquí el pastor pueda descontar este ingreso de los impuestos federales y esto le trae un beneficio superior a cualquier empleado. Vamos a colocar el ejemplo, o sea, cualquier pastor que tenga una asignación salarial de $24,000 al año, se le puedan entregar 20,000 por concepto de subsidio de vivienda. Estos 20,000 no afectan su impuesto de renta. En cambio, otros empleados comunes que se le pueda entregar esta designación por concepto de subsidio de vivienda sí afecta Que directamente. vendría siendo ya un beneficio que Correcto. la empresa Es que está otorgando. es correcto. La iglesia le está entregando este reconocimiento, pero solo y exclusivamente a los ministros ordenados. Por eso, si usted es un pastor que predica frecuentemente, pero no está comisionado ni facultado y se le asigna el subsidio de vivienda y usted es auditado por el IRS, si en este caso del ejemplo le asignaron, no sé, 12,000 o 24,000 para el subsidio de vivienda, el preparador lo está excluyendo de sus impuestos de renta, pues el IRS le va a hacer pagar las penalidades. Para algunos impuestos, claro. Correcto. El impuesto de renta, que es el que se tiene en cuenta para la exclusión Sí, porque de ahí hay que hablar de beneficio. otra cosa y es de un... La seguridad social. Exactamente, y que ya es un tema también, como le digo, de muchas dudas a veces, porque nos encontramos que el ministro tiene entonces aquí algo que se le pudiera llamar como un estatus doble Correcto. en esta parte de los impuestos. Entonces, ahondémoslo un poquito más. Entonces, allí ya hemos dicho que solamente el ministro ordenado es quien tiene este beneficio tributario de poder excluir la porción o lo que se le haya asignado del subsidio de vivienda de su impuesto de renta. Como usted muy bien lo indica, el ministro ordenado tiene un estatus doble en cuanto a temas tributarios. El ministro ordenado tiene un estatus doble para temas tributarios. Y aquí es donde se vuelve un poco complejo poderlo tratar en cuanto a la parte de renta y la parte de la seguridad social. Vamos a explicarlo bien con el ejercicio. Si el ministro ordenado recibe una asignación por su salario de 24,000 al año y también se le asigna 20,000 por concepto de subsidio de vivienda, él puede excluir los 20,000 del impuesto de renta. Pero cuando se calcula los impuestos a la seguridad social, se suman los 24,000 de la asignación salarial más los 20,000 del subsidio de vivienda. Entonces sí afecta la seguridad social, pero ya tiene el beneficio que lo puede excluir de los impuestos de renta. Claro, porque acá hay que tener en cuenta algo y es para la iglesia, el pastor. ¿El Correcto. pastor es un empleado o es un contratista independiente? Y respondiendo a esa pregunta, se sabe entonces cómo manejar lo que Correcto. ahorita estábamos mencionando, que es el auxilio de vivienda. Correcto, y esto entonces otro beneficio que ya tendría el pastor al ser un ministro ordenado, que ya no va a recibir 1099, sino un W2, y en este W2 va a tener obviamente su salario, cuánto ganó el año. Hay pastores o hay iglesias que incluyen el tema del subsidio de vivienda dentro del W2. Hay otros que lo dejan por fuera, pues ahí en otros ingresos, casilla 14 del W2, pueden colocar la asignación anual del subsidio de vivienda, pero este pastor que es ministro ordenado va a recibir su W2 y va a tener allí la asignación del salario y también puede incluirse lo que es el subsidio de vivienda. Lo complejo está es trasladar esta información
a la 1040 o a su planilla de taxes. Que es donde estamos hablando. Es allá, Sí. correcto, es allá donde el preparador debe estar claro y usted, ministro, debe informarle que usted es un ministro ordenado para fines tributarios y él lo considere hacerlo de la manera correcta y es poder excluir el subsidio de vivienda para que no le afecte el impuesto de renta, ya que al sumar los dos ingresos va a sumar obviamente el impuesto de renta ya dependiendo de las otras categorías que puedan afectar aquí, si es soltero, casado, el número de dependiente y el impuesto de renta inicia en el 10% y ahí va subiendo escala a escala dependiendo de los salarios y dependiendo de su estatus social. Y cuando digo estatus social me refiero si es soltero o casado o separado o cabeza de hogar. Entonces, al hacer esta exclusión del subsidio de vivienda, ya él tendría un ahorro que puede ser considerado un ahorro muy especial o un beneficio tributario, ya que no impacta directamente su finanza. Claro, ya hablar del subsidio de vivienda, de cómo asignarlo correctamente, ya es un tema que pudiéramos considerarlo en otro programa. En este solamente estamos haciendo mención de que un ministro ordenado tiene como beneficio tributario o uno de los beneficios tributarios aplicar a excluir la porción que se asignó como subsidio de vivienda del impuesto de renta, ¿sí? También podemos decir que puede recibir su compensación en el formulario W2. Y obviamente al recibir la compensación en el W2 trae cierta formalidad. Lo hemos visto en casos que hay solicitudes de préstamo, Claro. que este documento pues al tener tiene un significado más especial. Claro, porque el W2 lo que nos dice es, ese es un ingreso que yo recibo constantemente, es algo que pues me entregan a mí periodo a periodo, sea mensual, sea quincenal, semanal, bueno, el periodo que corresponda. Y aquí, ahora que estamos hablando de eso, me gustaría detallar cuáles serían esos tipos entonces de ingreso para el ministro, porque estaría el salario, ¿verdad? Pero ¿cuándo se define, por ejemplo, si hubo una boda, listo, se celebró esa boda y resulta que al pastor se le entregó también una contribución como, digamos, por el desarrollo o por, sí, pues realizar por llevar la boda? Correcto. Entonces, ¿cómo lo definimos ahí y que el pastor lo tenga en consideración? Es un tema común en la vida pastoral, que el ministro ordenado pueda inclusive ser invitado en otras iglesias a predicar. Claro. Y si él recibe una ofrenda de amor, vamos a colocarlo aquí en el lenguaje ministerial, como su nombre lo indica, ministro ordenado. Y este ministro ordenado o comisionado debe aplicar lo que la palabra indica, que Dios es un Dios de orden. Y al ser un Dios de orden, el pastor o el ministro ordenado debe llevar un récord preciso de todos sus ingresos. Él debe llevar contabilidad personal. Porque aunque no es el punto, el subsidio de vivienda es lo que más se audita en la planilla pastoral. Entonces, ¿qué están buscando allí? Que se haya asignado correctamente, que realmente el subsidio esté operando como subsidio y para poder demostrarlo, el pastor debe llevar unos registros de cuánto paga el mantenimiento, servicios públicos y todos los gastos que pueden incurrir en la parte de sus gastos de vivienda. Ya que si en la realidad este gasto que él pueda presentar mensualmente supera a lo asignado por la iglesia, está bien. Pero si la asignación del subsidio de vivienda es mayor a los gastos reales, el IRS le puede exigir que regrese ese dinero que recibió de más. Y eso lo puede considerar él en la casilla 10 de la planilla 1040. Y no estamos saliendo del tema. Estos son los beneficios y los cuidados que debe tener un ministro ordenado. Claro. Porque al tener esta responsabilidad o al tener este beneficio, más bien conlleva esta responsabilidad de poder tener todos estos registros. Y entonces, este pastor que salió a predicar, que entregó
unos ingresos, él lo puede considerar como otros ingresos, y si la otra iglesia donde él va a predicar frecuentemente le entrega una 1099, también él lo pueda incluir en los ingresos que ya no están relacionados en la W2, sino que son otros ingresos que él percibe por fuera de su ministerio o de su empleador principal, que es la iglesia donde él está operando. Tal cual. Y ahí siguiendo esa línea de lo que hablamos ahora, esas responsabilidades que traería justamente por los ciertos beneficios Correcto. que otorga la ley federal, hablemos de algunos consejos prácticos y de cumplimiento también para el ministro. El primero es que él haga un examen, un autoexamen. Ya hemos dicho los pasos o los requisitos que se necesitan para ser un ministro ordenado. Que no solamente diga, sí, yo soy ministro ordenado. O sea, no es tomarlo a la ligera. Porque al ser considerado ministro ordenado, y si hay una auditoría y el IRS descubre que no es un ministro ordenado para fines tributarios, lo vuelven a categorizar como un empleado común. Entonces le hacen pagar los años que estuvo declarando con este subsidio de vivienda. Es importante que esto sea considerado y le podemos darle la asesoría totalmente gratis al 832-479-7475. Allí un especialista atenderá su llamada, le dará las pautas, y usted pues ya con esta información puede ser categorizado correctamente como un ministro ordenado, y allí poder usted tener unos beneficios, y el principal y el mayor de todo es poder excluir la parte del subsidio de vivienda. Ahora bien, otro consejo: desde el día 1 que usted es considerado como un ministro ordenado, es importante que usted pueda llevar una contabilidad personal, donde usted ingrese o donde usted lleve el registro de todos los ingresos que recibe. Llevar un control claro. Correcto, de todos los gastos que incurre en su labor ministerial. Ese es un rubro, pero hay otros gastos que están relacionados con la vivienda. Bueno, y aquí hay otros puntos: si es la vivienda rentada, si es la casa propia o si es la casa pastoral. Eso lo pudiéramos conversar en otro programa, pero de cada uno de estos casos, ya sea en el cual que usted esté, ya sea el caso que usted se encuentre, usted puede llevar la contabilidad precisa de cada uno de sus gastos en la parte del subsidio de vivienda. Porque muchas veces cuando hacen la prueba de este subsidio, descubren que el subsidio está superando con creces a los gastos reales. Y es muy importante que esto esté claro allí, y que también la iglesia pueda asignar correctamente este subsidio mediante un acta, y que se haga en las fechas que ha estipulado el IRS para considerarlo una asignación correcta. Pero bueno, ya aquí entonces el pastor ya sabe que es un ministro ordenado. 1, 2, lleva contabilidad personal. 3, consulte con un preparador de taxes que tenga especialidad en elaborar planillas para ministros ordenados. Porque muchas veces vamos ante el preparador: preséntame tus gastos, preséntame tus ingresos, y no hay una conversación, no hay un diagnóstico, no le pregunta: ¿usted es pastor? Bueno, quizás tenemos casos de pastores que son bivocacionales, y aquí ya la estrategia tributaria usted la tendrá que revisar con su preparador. Pero en el caso de que su único trabajo o su única asignación es ser un ministro a tiempo completo, es importante que usted le refirme al preparador de impuestos que usted es un ministro ordenado. Él obviamente le debe hacer estas preguntas para estar seguro, categorizarlos como tal, y luego ahí sí pedirle su W2. Es importante que usted tenga su W2 también en los tiempos correspondientes, en la fecha que estipule el IRS, para que en la temporada de impuestos presentar oportunamente esta planilla. Entonces ya ahí llevamos a hacer la prueba si soy un ministro ordenado. 2, llevar contabilidad personal, una contabilidad ministerial, donde categorice o lleve el registro de todos los ingresos y de todos los gastos, y los gastos que impactan la vivienda, todos los gastos de la vivienda, para poder allí hacer las exclusiones.
Y luego visitar un preparador que tenga experiencia en la parte ministerial y especialmente en los ministros ordenados. Claro, y esta es la parte o la cara del ministro, ¿no? Pero también hay una parte que ya nos tocaría desarrollar en otro programa y es la parte de la iglesia. Ahora la iglesia, ¿cómo reconoce esos pagos que les está realizando a un ministro ordenado? ¿Cómo debe de entregar su W2? Porque tiene también ciertas diferencias Correcto. bastante visibles con un W2 normal a un empleado pues normal que no tiene este estatus del ministro. Entonces, hay ciertas implicaciones ahí que son importantes, que son necesarias saber para que el ministro lo tenga en cuenta y pues que definitivamente no alcanzaríamos a abordar por acá. Pero si de pronto, bueno, ahorita nos está escuchando un miembro de la iglesia, el mismo pastor tal vez, o sí, miembro de una iglesia que trabaja con ministros, ¿qué sería lo primero y como lo que le pudiéramos decir acá para que se asegure hoy mismo de que sus ministros estén verdaderamente organizados y de que en la iglesia se tome acción para eso? Es importante porque designarlo correctamente es fundamental, pero si categorizamos por capricho o porque yo creo o por un sentimiento como un ministro ordenado a alguien que está predicando frecuentemente pero no cumple con todos los requisitos, comete un error el ministerio, la iglesia, y también inducimos a que el pastor cometa un error. Obviamente, entonces, estar claro es fundamental y por eso vamos a repetirlo las veces que sea necesario. Si usted tiene duda en cuanto a si es o no es un ministro ordenado, se puede comunicar con nosotros al 832-479-7475 y allí le estaremos realizando las pruebas para que usted se sienta seguro si es un ministro ordenado. Luego ya entraríamos en la parte de que si es un ministro ordenado, tratarlo como tal, y si no es un ministro ordenado, entonces sería tratado como un empleado común. Tal cual. Tenga en cuenta que siempre aquí la invitación en este programa Hablemos de Finanzas es que usted también pueda investigar y se vaya a saber si sí o si no, como decimos acá, puede llamarnos por acá o investigar también de manera propia y acceder ahí a la definición de ministro ordenado que nos entrega el IRS y que ahorita hace un momento estábamos mencionando. Y pues bueno, ya si tiene preguntas específicas, acá lo invitamos a que se pueda conectar. Entonces ya, como decíamos, para ir concretando este conversatorio que estamos realizando, me gustaría caer en eso o llegar nuevamente a eso, a realizar un resumen de lo que conversamos del ministro ordenado, de lo que debería de tener en consideración y también la iglesia que debería de estar pensando hoy para procurar tener toda esa información realmente organizada como corresponde. Sí, aquí hay que tener una conversación de la iglesia y el pastor para revisar los documentos y enfrentarse al camino de ser ministro ordenado o ser trabajador común. Esta designación es clave para iniciar. Por eso, si tienen las dudas, ya hemos dicho hasta la saciedad los números. Ahí eso es clave, contar con la participación de un personal capacitado que los puedan orientar. Y luego de que ya se haya marcado, ya sea como empleado común o como ministro ordenado, poder también en cada uno de los espacios contar con el acompañamiento de compañías especializadas y recordarle a los pastores que no están solos. Hay compañías como Report My Taxes y otras que son especialistas en llevarle soluciones para que usted avance en sus tareas ministeriales. Tal cual. Entonces, en resumen, definitivamente ser un ministro ordenado no es nada más el título religioso. Tiene ciertas implicaciones legales y fiscales que debemos de tener en consideración. Así que gracias por habernos acompañado en este programa y les invitamos a nuevamente conectarse con nosotros en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Que tengan un resto de día excelente. Hablemos de finanzas con Report My Taxes. Gracias por sintonizarnos.